La señora del condado siempre era brusca, imprudente y bromista. En el banquete de palacio comí algo en mal estado y me dio un retortijón. De repente gritó: hija menor de la familia Chu, que dije hace mucho que te deshicieras de esa maldita niña. No me escuchaste. Ahora extrañas a Gary delante de todos los funcionarios. ¿Qué familia estaría dispuesta a casarse contigo? La emperatriz se enfureció e inmediatamente ordenó que me golpearan hasta la muerte como advertencia. Cuando mi vida se apagaba, el médico imperial llegó justo a tiempo para demostrar mi inocencia. Sin embargo, la señora del condado solo frunció el ceño, fingiendo agravio. Solo bromeaba. ¿Quién iba a imaginar que su vida sería tan frágil? Además, ¿cómo podía la comida de palacio causarle dolor de estómago? Seguramente no se cuidó y cogió una enfermedad terrible. Todos elogiaron a la dama del condado por su franqueza y simpatía. Solo yo, tendido en un charco de sangre, exhalé mi último aliento. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la noche anterior al banquete. ¿No era esta la hija mayor de la familia Chu, famosa por su belleza y talento en toda la capital? Ven aquí y siéntate a mi lado, déjame disfrutar de tu brillantez. Había renacido, el banquete aún no había comenzado. Jia Qing sonreía y me saludaba. Todas las jóvenes nobles observaban con envidia. Jia Qing era la querida hija del príncipe Con, un héroe de innumerables batallas, generoso y valiente. Desde su regreso a la capital, solía entablar amistad con los jóvenes como hermanos de sangre, pero nunca trató a las jóvenes con amabilidad. Cuando la interrogaban, solo decía algo. Entre las mujeres abundan los chismes y cada palabra se convierte en sospecha. Crecí en la frontera, acostumbrada a la brusquedad, ¿cómo iba a llevarme bien con ellas? Pero al enfrentarse a jóvenes estudiantes delicados, criados en el lujo, sensibles y llorosos por todo, suspiraba. Todos los seres son iguales. Algunos hombres son decididos y valientes, otros melancólicos y tiernos. Solo deseo hacerme amiga de quienes tienen un espíritu similar, no las llames mujeres débiles. Estas palabras se extendieron. Los generales, curtidos en la batalla, se sonrojaron de vergüenza, alabando a Jia Qing como una heroína excepcional. Los frágiles eruditos y los hijos pintados la adoraron como una inmortal celestial, alabando su virtud en poesía. Mi criada susurró con alegría: señorita, usted es la primera mujer con la que Jia Qing ha mostrado cercanía desde su regreso. Si se hacen amigas, sin duda mejorará sus perspectivas de matrimonio. Sí, era la hija legítima del ministro de personal. Pero mi madre murió joven, mi padre adoraba a una concubina y quedé abandonada. Un aliado poderoso me aliviaría la vida. Pero Jia Qing no era mi salvadora, era el demonio que me quitó la vida. Al verme inmóvil, Jia Qing frunció el ceño y dijo con dureza: hija mía, que creía diferente a las demás, directa y sin ataduras. ¿Por qué ahora eres tan tímido? ¿Temes que sentarte a mi lado te robe tu talento? Eres demasiado mezquino. En mi vida pasada, solo esa frase de Jia Qing me hizo sonrojar de vergüenza. Me apresuré a explicar, jurando que nunca lo había dicho en serio. Pero lo que recibí fueron las risas burlonas de los hombres. ¿Qué? ¿El talento número 1 de la capital? No es más que una impostora, mezquina y ruin. Sí, ¿y qué si tiene talento? Todos los estudiantes de la academia la superan. El pequeño talento de una mujer es solo complacer a su marido. ¿Quién se casaría con alguien tan mezquino? Solo provocaría caos, y es una prostituta o una envenenadora. Las damas nobles, temiendo ofender a Jia Qing, me evitaron. Incluso el príncipe, que antes me trataba con cariño, frunció el ceño y ordenó que retiraran el plato de lichis que me había enviado. En ese momento me convertí en la paria del festín. La vergüenza, la ira y la impotencia me abrumaron. Por fin, al terminar el banquete, me tambaleé hasta casa. Entonces, la agonía me desgarró el estómago. Y Jia Qing, tapándose la boca, gritó: hija menor de la familia Chu, te dije que te deshicieras de esa maldita criatura. No me escuchaste. Ahora que abortas delante de todos, ¿qué familia se casará contigo? Su voz estridente ahogó la música, y todas las miradas se posaron en mí. Lo negué, la acusé de difamación. Pero Jia Qing se rió. ¿En serio? ¿Si miento porque tienes la espalda roja?
No me digas que solo es tu menstruación. Te vi claramente bebiendo vino con hielo hace un momento. Bajé la vista y efectivamente la sangre se extendía por mi vestido. Y aún no había llegado ese momento. El padre de Hyakin, el príncipe Kon, héroe de innumerables batallas, había recibido su propio título principesco. Con las fronteras en crisis, el propio príncipe Kon custodiaba la frontera, el principal general del reino. La emperatriz ostentaba al príncipe heredero, pero el emperador, aún vigoroso, se negó a ceder el poder, apoyando a menudo a los demás príncipes para frenar al heredero aparente. Para ganarse el apoyo del príncipe Kang, la emperatriz pretendía casar al príncipe heredero con Hyakin. Para mostrar su favor a Hyakin, sin esperar al médico imperial, la emperatriz ordenó que me detuvieran. Pesadas tablas con bordes afilados me golpeaban el cuerpo una y otra vez, con un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Cuando estaba a punto de morir, el médico finalmente llegó, demostrando que nunca había estado embarazada. Pensé que se había hecho justicia, pero Hyakin solo hizo pucheros agraviada. Solo bromeaba, ¿quién iba a saber que su vida era tan escasa? Además, ¿cómo podía la comida de palacio enfermar? Seguramente se descuidó y contrajo alguna enfermedad horrible. La emperatriz sonrió, diciendo que Hyakin solo bromeaba, que nunca pretendía castigarme. Todos sabían la verdad, pero para halagar a la emperatriz, se rieron a carcajadas elogiando la bondad de Hyakin y culpándome por ser tan débil como el papel. Solo el médico luchó por salvarme, pero Hyakin de repente lloró de mareo, lo que lo obligó a abandonarme. En realidad, podría haber sobrevivido. Era un banquete de palacio, ¿cómo podía tomarse a la ligera la muerte de una noble? Pero la emperatriz ordenó a mi padre que me llevara a casa. Sin embargo, temiendo la ira del príncipe Kang, mi padre me repudió rápidamente alegando que era corrupto, avergonzando a la familia Chu y fue expulsado. Solo, retorciéndose en sangre, vi a Hyakin mirándome con burla, riendo. El supuesto talento número 1 de la capital, incapaz incluso de llevar mi agua de lavado. Te encanta presumir. Me aseguraré de que brilles hasta el final. Al perder la consciencia, vi claramente su rostro intrigante. Mis labios se curvaron levemente. Me acusas de robarte tu gloria. Entonces en esta vida, te haré el más brillante del banquete. Favorecido por la señora del condado, te agradezco, dije. Pero todos los asientos aquí están listos. Sentarme a tu lado sería desplazar a otra persona, una violación de las reglas del palacio. Por mucho que te admire, no me atrevo a actuar con tanta descortesía. Dicho esto, junté las manos e hice una reverencia elegante. Todos quedaron atónitos y murmuraron. Como era de esperar del talento más destacado de la capital, serena, elegante, una auténtica dama de una gran casa. Esto no es una taberna, ¿cómo se puede actuar sin decoro aquí? ¿Por qué no reunirse en privado? ¿Por qué presumir en el banquete? Y tomar asiento antes de que llegue el anfitrión, sin duda abusando de su estatus. En el pasado, Hyakin siempre pisoteaba a los demás para resaltar su nobleza. Pero ahora, al no poder pisotearme, se convirtió en el telón de fondo de mi brillantez. Su rostro palideció, luego se puso verde, y arrojó su copa de vino con rabia, deseando devorarme en el acto. Solo sonreí. Con ese temperamento ya, ¿qué vendrá después? Como en mi vida pasada, la emperatriz y sus consortes no tardaron en aparecer, otorgándole a Hyakin una valiosa espada ante todos. Hyakin, regodeándose en su favor, curvó sus labios en una sonrisa venenosa. Observé atentamente y vi claramente cómo su mirada se cruzó con la de una criada que servía comida. En mi vida pasada, antes de que Hyakin me obligara a salir, el médico me había susurrado: no te confundiste con comida, era veneno. De la hierba de concha lunar, más allá de las fronteras, molida hasta convertirse en polvo, incolora e insípida, al inhalarla o ingerirla, provoca sangrado en las mujeres. Mis ojos se posaron en la botella de vino lacada en oro. Ya había decidido mi camino. En cada banquete se llamaba a damas nobles para que actuaran. En aquella vida pasada, perturbado por las burlas de Hyakin, mi mente se sumió en el caos. Entonces ella me provocó instándome a bailar. Confiado acepté, pero antes de terminar, ella tomó una espada y bailó a mi lado. Con sus golpes amplios y peligrosos, desgarró deliberadamente mi túnica, echándome del escenario.
Cuando caí de bruces fingió benevolencia. Qué pose tan delicada, solo conoce la riqueza, nunca las dificultades. A diferencia de mí, una verdadera heroína. Pero esta vez cuando abrió la boca, solo entrecerré los ojos sonriendo. Si la señora del condado desea verme bailar, obedeceré, no me atrevería a negarme. Mis mangas ondeaban, mis pies giraban, mi cintura se inclinaba, movimientos que pretendían ser suaves se transformaban bajo mí en una fuerza aguda, rebosante de instinto asesino. Como en el campo de batalla, mi delgada figura no temía ni al viento ni a la nieve, enfrentándome al enemigo de frente. Antes de que terminara el baile, ya estallaban los vítores. Sin querer ceder, Joaquín volvió a subir al escenario con su espada, cada golpe cruel, con la intención de rasgarme la ropa, derribarme como antes. Pero mi figura se aceleró, mis anchas mangas ondeaban como nubes a la deriva, como si fuera un inmortal descendiendo. Los elogios resonaron desde abajo. Furiosa me cortó la manga. La tela vaporosa le rozó la mejilla al caer. Disgustada, retrocedió con la intención de atacar de nuevo, pero yo ya me había rendido, retrocediendo. Joaquín se burló orgullosa. Ni siquiera pudiste terminar un solo baile, te deshonras. El supuesto primer talento de la capital, nada más que un título vacío. Solo curvé ligeramente los labios. El polvo de hierba de concha lunar que había preparado ya estaba surtiendo efecto. No necesitaba demorarme en el escenario. Antes de subir, me había empapado la manga en vino. Justo ahora, su espada venenosa había traído su propia ruina. Cuando llegó el momento, la luz que anhelaba, no pudo escapar. Al regresar a mi asiento, Joaquín no recibió la aclamación que imaginaba. Dijeron, ¿quién hubiera pensado que la danza de una mujer pudiera ser tan nítida y a la vez tan etérea, como un descenso celestial? En cuanto a esa danza de espadas, ni hermosa ni elegante, sino hueca y descarada, incluso débil. En verdad, en lo que a arte se refiere, las jóvenes de la capital sobresalen con creces. La dama del condado se queda corta. Los labios de Joaquín temblaron de rabia. Fingiendo serenidad, dijo. La frontera es gélida, incluso una comida completa es un lujo. ¿Quién tiene tiempo para bailar, y mucho menos para aprenderlo? A diferencia de la señorita Chu, que come abundantemente y viste elegantemente sin saber de las penurias de la gente. Patrullo a diario, protejo a la gente, así que ríete si quieres. Sus palabras conmovieron corazones de inmediato. Sí, la música, la poesía, la pintura, la danza, todo pertenece al patio interior. Una heroína difícilmente perdería tiempo aprendiéndolos. La emperatriz, conmovida, se quitó el brazalete de jade de la muñeca y se lo regaló a Joaquín. Buena niña, ahora que has regresado, haz lo que quieras, aprende lo que quieras. Con el tiempo seguro serás la flor de la capital. Con el rostro restaurado, Joaquín sonrió con sorna y añadió con sarcasmo, ni siquiera me atrevo a soñar con ser la flor de la capital. Justo ahora, sin querer, le rompí la manga a la hermanita Chu y se puso de mal humor, marchándose sin ánimo. Una persona tan estrecha de miras comparada conmigo, temo que un día busque la muerte. Estalló la risa. Sí, hay que tener agallas y gracia. La señorita Chu se fue a mitad de camino, incapaz de terminar su baile, realmente deficiente. Humillado, bajé la cabeza y levanté mi copa para ocultar el dolor en mi pecho. Por un breve instante los ojos de Joaquín se iluminaron con un deleite salvaje, mirándome como una presa. Mis labios se curvaron levemente. En silencio conté el tiempo. Luego me agarré el estómago frunciendo el ceño, fingiendo el dolor de haber comido algo malo. Justo cuando buscaba una excusa para irme, Joaquín rió con frialdad y gritó, hija de la familia Chu, te dije que te deshicieras de esa maldita niña. No me hiciste caso. Ahora extrañas a Cari antes que a nadie, ¿qué familia se casaría contigo? La música se cortó. Innumerables ojos se clavaron en mí. Los músicos, percibiendo el ambiente, se retiraron con sus instrumentos. Ante la mirada gélida de la emperatriz, negué de inmediato. Señora del condado, ¿qué disparates dices? ¿Cuándo he estado embarazada? Y hoy es la primera vez que te veo, ¿cómo puedes decir que ya me lo habías dicho? Mi reputación es conocida en toda la capital. Acusarme de relaciones secretas y embarazo, tales acusaciones destruyen el honor de una mujer, castigado incluso con el ahogamiento.
La gente se apresuró a interceder. Esa calumnia vulnera la castidad, señora del condado, no bromee. ¿Cómo es posible que la señorita Chu esté embarazada? Pero Joaquín solo me miró fijamente con los ojos brillantes como un zorro en plena cacería. Ya sea que hayan tenido relaciones en secreto o que estén embarazadas, usted misma lo sabe. ¿Y cómo lo sé? Pues, oí decirlo. ¿Quién pensaría que la señorita Chu, tan pura en apariencia, es en realidad una prostituta desenfrenada? Esas firmes palabras estremecieron la sala. Sobre todo esa línea, oí decirlo, que le daba a sus mentiras un aire de verdad. En mi vida pasada fue igual. Con expresión tranquila y tono firme, sin pruebas, Joaquín me clavó en el pilar de la vergüenza. Cuanto más explicaba, menos importaba. Solo necesitaba una frase. ¿En serio? Hermanita Chu, si dices que miento porque tienes la espalda manchada de sangre. No me digas que es tu menstruación, yo misma te vi beber vino con hielo. De repente todas las miradas se desviaron. Incluso la emperatriz, habitualmente imparcial, me miró con furioso desdén. El médico aún no había hablado, pero ya me habían condenado por impuro. Esta vez, usó el mismo tono desdeñoso y decidido. Pero yo repliqué. ¿Y qué si hay sangre? Mi vestido está manchado, ¿eso prueba que es mío? Y aunque lo estuviera, ¿por qué significa impureza? ¿No puede ser una enfermedad? ¿Debe considerarse impura a toda mujer que sangra? Sin palabras, el rostro de Joaquín se contrajo. Aún así, insistió. Sí, una mujer no es como un hombre. La sangre que fluye por debajo solo proviene de unas pocas causas. No finjas estar enferma para excusarte. Pregunté a los médicos, solo las mujeres que han perdido la virtud contraen esta enfermedad tan repugnante. Eres una noble hija de la capital, criada en la etiqueta, pero fallas en tu conducta femenina. Te desprecio. Levantó la barbilla y adoptó una postura de majestuosidad moral. Basta de palabras. ¿Te atreves a levantarte y que todos vean si tu túnica está manchada de sangre? No lo hago para hacerte daño, sino para proteger a los hombres que aspiran a un cargo. Si se casaran con una mujer impura, sus hogares quedarían en la ruina. Simplemente expuse lo inmundo para que los dignos permanecieran inmaculados. Las jóvenes que antes sonreían ante el espectáculo ahora palidecieron. Pero los hombres se dejaron llevar y elogiaron a Joaquín como una mujer virtuosa. Sus miradas sobre mí rebosaban desprecio. Sentí un escalofrío, no por el desprecio de los hombres, sino por la traición de alguien de mi mismo sexo. Ella, nacida con un poder inalcanzable para la mayoría de las mujeres, debería haber enaltecido a otras. En cambio, blandió su espada contra nosotras para ganarse el favor masculino. Creyéndome intimidada, Joaquín perseveró. Chu Dinji, si no te muestras, admites tu impureza, indigna de un esposo. Al verme tranquila, se enfureció, me agarró de la muñeca y me incorporó de un tirón. La miré fijamente preguntándole una última vez, ¿entonces sangrar vuelve impura a una mujer? Se burló sin dudarlo. Por supuesto. Reí suavemente. Entonces, si la impureza es culpa del marido, ¿por qué andas con la frente en alto? ¿Por qué no demuestras tu virtud con la muerte? Joaquín se quedó paralizada. Chu Dinji, dices tonterías. Solo sonreí. Avergonzada, me empujó con fuerza. Pero detrás de mí, mi vestido estaba impecable. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Imposible. La tela debe ser demasiado gruesa. Se abalanzó sobre mí para rasgarme la ropa, cuando se oyó una risa fría. Era la joven Tang, hija del ministro de guerra. Así que Joaquín también sangra. Pensé que con toda tu hermandad entre hombres, hacía tiempo que habías dejado atrás la feminidad. Joaquín estalló de furia y respondió con desprecio. Insensata. Claro que sangro, soy mujer. Pero mi mente es pura, mi cuerpo inmaculado, mis acciones justas. Hace tiempo que dejé de hacer esas cosas inmundas, a diferencia de ti, que te revuelcas en la inmundicia. Sus palabras hicieron que todas las mujeres fruncieran el ceño. Para los hombres la menstruación era tabú, impura, indigna de derechos ancestrales. Las sanadoras eran tildadas de inferiores, sus medicinas eran consideradas repugnantes.
Y así, innumerables mujeres murieron sin tratamiento, llevando la amargura a la tumba. Olvidaron incluso que nacieron de mujeres. Jiaquín, mujer ella misma, llamó a su propio ciclo la vergüenza. ¡Qué lástima! Sin embargo, los ojos de los hombres brillaban con reverencia. En efecto, la menstruación es una impureza, impropia del templo o del santuario. Escuchar que algunas monjas, al alcanzar la iluminación, dejan de sangrar. Y sin cultivarse, ella ha logrado lo mismo, sin duda es pura. Halagada, Jiaquín levantó la barbilla con orgullo henchido. Crecí en el gélido frío de la frontera, ayudando a la gente, viviendo en armonía con ellos. Naturalmente soy diferente a las demás mujeres. La joven Tang arqueó la ceja. Entonces hoy, señora del condado, ¿no tienes bicicleta? Jiaquín se enfureció. Claro que no. Pero la joven Tang se burló. Entonces, ¿por qué te corre sangre por la espalda? Jiaquín rió con desprecio. Ridículo. Soy pura, con la frente en alto, ¿cómo podría ser como tú? Sin embargo, los hombres que acababan de elogiarla guardaron silencio, con una mirada extraña. Sintiendo que algo andaba mal, Jiaquín se giró. Sus pupilas se encogieron y su rostro palideció. No, imposible. ¿Cómo podría? A menos que el médico. Se interrumpió. Pero en mi corazón, la sospecha se agitó. ¿Por qué estaba tan segura de que no tenía ciclo? Aunque estuviera vinculado a la luna y la marea, nunca era exacto. En mi vida pasada, sabía que estaba libre de él solo porque acababa de terminar. Pero para ella, claramente, no era así. Si Jiaquín afirmaba que nunca podría sangrar, ¿qué era esa sangre que tenía detrás? Me tapé la boca, fingiendo sorpresa. O podría ser, señora del condado, estando soltera gestaste en secreto un hijo, y hoy en el banquete, comiendo y bebiendo en exceso, ¿abortaste? O tu cuerpo está destrozado, infectado con una enfermedad repugnante. Jiaquín se quedó paralizada y gritó furiosa. Mentiras. Soy impecable, sin mancha, ¿cómo pudo pasar algo así? Incliné la cabeza, sonriendo inocentemente. Pero señora del condado, usted misma acaba de decir que una mujer que sangra es impura. ¿Ya lo ha olvidado? Entre las mujeres nobles, alguien se rió primero. Sí, ¿no lo declaró así la señora del condado? Todas lo oímos. ¿Por qué cambia la regla cuando te toca? Los hombres que la habían exaltado ahora intercambiaron miradas de desagrado. Pensaron, así que no es diferente, ordinaria, aburrida. Una mujer todavía. Los santos tenían razón, las mujeres y los hombres insignificantes son difíciles de controlar. De hecho, nunca la habían respetado de verdad. Su supuesta admiración era solo una burla por el bien de la novedad. Suspiré para mis adentros. Aún así, Jiaquín volvió su espada contra las mujeres. Soy la dama del condado, protectora del pueblo, con el corazón puesto en el reino. Mi padre es el gran general que vela por la paz de Dejong. Naturalmente estoy por encima de ustedes, un rebaño de mujeres excelentes que se aferran a sus maridos y viven de las miserias. Patético. Qué ridícula su arrogancia. Como si entre las mujeres, solo ella fuera una heroína, y el resto meras nimiedades pintadas. Desvergonzada. El grito resonó con fuerza. Ni siquiera la emperatriz, en su día pretendió casarla con el príncipe heredero, pudo soportar esas palabras. Al fin y al cabo, ella también vivía gracias al poder de su marido. Bajo la fría mirada de la emperatriz, Jiaquín vaciló, pero aún así se empeñó en alzar la cabeza. ¿He mentido? Sin mi padre, ¿cómo conocería Dejong la paz? Soy la hija del mayor general del imperio. No soy como estas mujeres vulgares. Vulgar. La emperatriz apartó de un golpe su copa de vino con una risa fría. En efecto. La dama del condado es la única heroína, mientras que yo, y todas las mujeres del reino, somos vulgares. Solo entonces Jiaquín se dio cuenta de su error. Se apresuró a explicarlo. La emperatriz, gobernante del palacio interior, es el modelo a seguir para todas las mujeres, naturalmente no es vulgar. Solo hablé de esas concubinas en los patios traseros, conspirando para obtener favores, son vulgares. Pero al ver el rostro tempestuoso de la emperatriz,
casi me río a carcajadas. ¿Quién en la capital ignoraba que la emperatriz era celosa y desconfiada hasta la médula? Jia Qing, al jactarse, la había tocado la fibra sensible, elogiándose mientras fingía adulación. Sin embargo, debido al poder del príncipe Kang, la emperatriz no la atacó con dureza. Solo le ordenó a Jia Qing copiar lecciones y amonestaciones para mujeres, y la confinó en su residencia. Pero Jia Qing no se sometió. Gritó: ¿qué mal he hecho? ¿Por qué debo ser castigada? Creerte emperatriz, si no eres diferente de las mujeres insignificantes. En verdad te juzgué mal. Me toqué la frente ligeramente preguntándome cómo la indulgencia del príncipe Kang la había vuelto tan arrogante como para atreverse a desafiar a la madre de la nación. Al ver los labios de la emperatriz apretados, con las yemas de sus dedos temblorosos, respiré hondo e hice una profunda reverencia. Las palabras de Jia Qing son insolentes, insultan a la emperatriz y hieren la dignidad imperial. Si se le perdona a la ligera, otros seguirán su ejemplo, y con el tiempo el mandato celestial será despreciado. Ruego a la emperatriz que la castigue severamente. La joven dama Tang también se arrodilló al instante. Ruego a la emperatriz que castigue severamente a Jia Qing. Las demás damas nobles agacharon la cabeza en señal de asentimiento. Jia Qing estaba furiosa, con los puños apretados. Desdichados. Soy la dama del condado, hija del príncipe Kang, ¿cómo se atreven? La emperatriz la miró con expresión compleja. Claramente imaginaba la arrogancia de Jia Qing si se casaba con el príncipe heredero. Decidió darle una lección. Señora del condado, soy la emperatriz, madre del reino. Su padre está ausente, así que la disciplinaré en su lugar. La conducta de Jia Qing es vergonzosa, su virtud abandonada, sus mayores desafiados. Guardias, 20 golpes. Agarrada por sus sirvientes, Jia Qing siguió profiriendo maldiciones hasta que las pesadas varas cayeron. La agonía la abrasaba hasta los huesos, y solo entonces gimió pidiendo clemencia. Nunca he tenido relaciones en secreto, nunca he padecido enfermedades infernales, fui incriminada. Emperatriz, haz justicia. Al oír sus lastimeros gritos no pude evitar reír fríamente. Si de verdad era inocente, ¿por qué la señora del condado no lo había dicho antes? La comprensión la golpeó. Me miró con veneno. Fuiste tú, Chu Dingyi. ¿Qué me has hecho? Emperatriz, Chu Dingyi me envenenó, incriminó a la joven. Llama al médico, él comprobará mi pureza. Pero la emperatriz, decidida a apagar su fuego, ni siquiera miró. Si hubiera llamado al médico desde el principio, la emperatriz podría haberla perdonado por el príncipe Kang. Si me hubiera echado la culpa, la emperatriz podría haberme castigado para equilibrar la balanza. Pero había sido demasiado arrogante, despreciando a todos los demás. Una vez que provocó a la emperatriz, ¿quién la protegería? Apretando los dientes, la miró con furia. Chu Dingyi, si tienes algo de conciencia, confiesa ante todos que me envenenaste. De lo contrario, una vez que salga de este palacio, te veré destrozada. Me agaché mirándola a los ojos con sincero asombro. ¿Cómo puedes estar tan ciega? ¿Aún no ves? Estos golpes que recibes no tienen nada que ver con la sangre. Ella gritó. Fuiste tú. ¿Me hiciste daño? ¿Qué culpa tengo? Solo suspiré con los ojos llenos de lástima. Tu culpa reside en la arrogancia. En despreciar a otras mujeres, en tratarlas como menos que humanas. Tú, una mujer, te volviste contra las tuyas. Por fin, la emperatriz permitió una salida. Detuvo la paliza y llamó al médico. El médico frunció el ceño. La señora del condado fue envenenada, por eso sangró. Jia Qing lloró. Dije que me habían tendido una trampa. Era ella. Me señaló con el dedo. Solo mi hermanita Chu ha estado cerca de mí, debe haberlo hecho. Emperatriz, júzgame con justicia. Permanecí tranquilo, arrodillado. La castidad de una mujer es grave. Le rogué a la emperatriz que investigara a fondo. La emperatriz nos observó a ambos con el ceño fruncido. Conocía su intención, golpearía a Jia Qing para calmar su arrogancia y luego le daría una fruta dulce después de la amargura. Y yo sería el sacrificio. Recordando mi vida pasada, hablé rápidamente.
El palacio está fuertemente custodiado. Para envenenar a la dama del condado, hay que sobornar a las criadas del palacio. Si se pueden comprar criadas, hay una conspiración en el seno de la corte. Un asunto así afecta al propio Estado, solo el Ministerio de Justicia puede investigar para asegurar el reino. El rostro de Joaquín palideció. Presa del pánico, agitó las manos. No, no hacía falta. De hecho, ella misma había preparado el veneno. Pero, atrapada en mi trampa, no tuvo tiempo de borrar sus huellas. Incluso mientras mis sirvientes se la llevaban, me escupió veneno. Chu Dinji, ¿te atreves a hacerme daño? Espera. Nunca te dejaré ir. Sabía bien que Joaquín jamás lo perdonaría. A mí, quien solo ostentaba el título vacío de talento más destacado de la capital, ella me vería arruinado, deshonrado, destruido hasta quedar irreconocible. Desde ese día, me guardó un rencor tan profundo que no descansaría hasta que me enterraran sin tumba. Como era de esperar, cuando subí a la montaña a rezar, Joaquín lideró una banda de bandidos para bloquearme el paso. Chu Dinji, cuando conspiraste contra mí en el banquete del palacio, ¿imaginaste que este día llegaría? Hermanos, este es el primer talento de la capital, es vuestro privilegio. Perdonadle la vida. Mañana la quiero despeinada, avergonzada ante las calles. La miré con frialdad. Este es el hijo del dominio del cielo. Soy la hija legítima del ministro de Justicia. ¿Te atreves a esto? ¿Desprecias al emperador y a la emperatriz por igual? Joaquín se tapó la boca de la risa. Tú me hiciste daño primero. Solo vengo a cobrar la deuda. No te mataré, ¿quién puede culparme? Además, la paz de De Jong está en manos de mi padre. El emperador le debe mucho y sigue otorgando recompensa tras recompensa. ¿Por qué me castigaría por un insecto tan inútil como tú? Ante eso curvé los labios y me di la vuelta para correr directo al bosque. Joaquín se dobló de la risa. ¡Qué tonto! Correr al bosque tú mismo para que nadie te vea. Me ahorras el problema. Voy tras ella. Pronto los bandidos regresaron, diciendo que me habían encontrado. Ansioso por mi humillación, Joaquín dio un paso al frente solo para verme de pie, tranquilo, inclinándome en señal de respeto. Detrás de mí estaba el mismísimo emperador, vestido con ropas sencillas, venido a adorar. Joaquín, tras años en la frontera, nunca supo, antes de ascender, que el emperador había sido traicionado por su propio hermano, arrojado al campo y salvado por la esposa de un granjero. Ella había muerto allí bajo 1000 flechas para protegerlo. Cada año en este día, venía disfrazado a quemar incienso por su alma. ¿Cómo podría, ofendiendo a Joaquín, mostrarme imprudentemente? Ella nunca lo pensó bien. La voz del emperador era fría. Joaquín, ¿es que este trono recae únicamente sobre los hombros de tu padre? Que sin el príncipe Con, no podría mantenerlo. ¿Tu padre también lo cree? Joaquín palideció y cayó de rodillas. No, no es así. Nunca quise decirlo. La sonrisa del emperador era gélida. ¿En serio? Escuché cada palabra. Ella tartamudeó para defenderse, pero él le dio un golpecito con la manga. Eres joven. No lo insistiré. Pero debes corregir tu temperamento. Tengo un hijo de carácter apacible, devoto de Buda, que vive en las tumbas imperiales para cantar las escrituras. Te casarás con él y juntos cultivarán tu corazón. El 9º príncipe, hijo de una doncella de palacio, marcado por el fuego en su juventud, con el rostro desfigurado a pesar de todos los esfuerzos médicos. Desde entonces su temperamento se había retorcido, cruel y violento. No adoraba por elección propia, sino porque estaba desterrado. Normalmente, dado su rango, Joaquín jamás habría sido entregada a un hombre así. Pero su conducta había sembrado sospechas en el emperador. Amontonarla solo era para mantenerla como rehén. Incluso si el príncipe Con regresaba triunfante, la calamidad aguardaba. Cuando el emperador partió, Joaquín palideció, pero aún así gritó que era la dama del condado, hija de un héroe, quien se atrevió a menospreciarla. Y ella lo supo, fui yo quien la condujo a este destino. Su odio se profundizó como veneno. Pero yo no era tonto. Ya le había pedido al emperador guardias para escoltarme. Joaquín temblaba con los ojos inyectados en sangre,
y solo me miró con veneno al partir. De vuelta en mi mansión, suspiré profundamente pensando que el destino había cambiado. Sin embargo, pronto llegó la noticia: el príncipe heredero había solicitado casarse con Joaquín como su esposa principal. ¡Qué descarado!, escupí. Día tras día se proclamaba heroína más allá de los pasillos pintados, y ahora se subía al lecho del príncipe heredero. La joven dama Tang, hija del ministro de guerra, estuvo prometida de niña al príncipe heredero. Todos asumían que él sería el heredero y la joven dama Tang, su futura princesa. Ahora, con Joaquín a punto de casarse con él, el compromiso de la joven dama Tang se rompió y se convirtió en el hazmerreír de la capital. Bebí mi té, reflexionando en voz alta. Tras el banquete de palacio, Joaquín perdió su nombre, enfureció al emperador y fue entregada al noveno príncipe. ¿Por qué se atreve el príncipe heredero a casarse con ella ahora? ¿Será por el príncipe Con? La joven Tang se levantó de un salto con el pañuelo de seda aplastado en el puño. Así que por eso mi padre me instó de repente a hacerme amigo de Joaquín. Fue porque el príncipe Con ganó su guerra. Príncipe Con aún no había regresado a la capital, y ella ya estaba tan desenfrenada. Cuando regresara triunfalmente, ¿no nos pisotearía? Suspiré suavemente. Sí. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Apenas hablé, se oyó un estruendo en la casa de té de abajo. Joaquín entró con guardias, deslumbrante por su arrogancia. Le hice señas a la señorita Tang para que pasara primero, pero la preocupación nubló su rostro. Susurré: al enfrentarte a un enemigo, primero dale en el corazón. En el banquete de palacio, aunque el nombre de Joaquín quedó manchado, la emperatriz la protegió. Pero, ¿y si su comportamiento nunca fue del todo correcto? La joven Tang asintió y se marchó. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Joaquín se irguió con una mueca de desprecio. Miserable. Nunca pensaste que aún estaba en la capital, ¿verdad? Mientras sus guardias avanzaban, fingí miedo. Mi padre es ministro de justicia, de quinto rango. Soy su hija. Tócame y no te perdonará. Joaquín rió con desprecio. ¿Y qué? Matarte entonces. Aunque ya estaba acostumbrado a su arrogancia, esas palabras me dejaron helado. Sus guardias, leales al príncipe heredero, se apresuraron a disuadirla. Si se corriera la voz, el emperador no lo perdonaría. Al recordar la advertencia del emperador en el bosque, Joaquín titubeó, pero antes de irse, me miró con voz venenosa. Te escondes tras el rango de tu padre. A ver qué tan arrogante eres cuando él ya no está. Nunca imaginé que actuaría con tanta rapidez. Al día siguiente mi padre fue a juicio y nunca regresó con vida. Al anochecer, solo trajeron su cadáver. El Ministerio de Justicia afirmó que los asesinos habían actuado. Pero yo sabía que era el regalo del príncipe heredero a Joaquín. El puesto que dejó mi padre fue rápidamente ocupado por los hombres del príncipe heredero. La concubina de mi padre, alegando que había cometido un error en sus facciones y ofendido al príncipe, huyó con su hija en oro. La mansión quedó desierta. Incluso los sirvientes me instaron a planear mi escape. Solo me reí. ¿Planear qué? Mejor colgar petardos y celebrar. Antes de que Joaquín pudiera moverse, ya se habían extendido los rumores. Decían que en la frontera había vivido desenfrenadamente, relacionándose con hombres y avergonzando a su familia. Otros murmuraban que se había acostado con el general enemigo, que su esposa la había capturado y encarcelado, y que solo la liberaron gracias a la súplica del príncipe Kang. Regresó destrozada, estéril para siempre. Sabía que esta era la mano de la joven dama Tang. La casa real no podía aceptar una esposa principal incapaz de dar herederos, y mucho menos una tan deshonrada. El príncipe heredero, por el bien del príncipe Kang, se casó con Joaquín, pero como concubina. La esposa principal fue la joven dama Tang. Sin embargo, el ministro de guerra presentó entonces un contrato matrimonial largamente preparado, declarando a su hija ya comprometida. Sí, la joven Tang me lo dijo directamente cuando nos conocimos. Ya no quería casarme con el príncipe heredero. Si puede traer a la cama a una inmundicia como Joaquín para ganar dinero, cuando yo pierda valor, sin duda perderé la vida. Además hizo una pausa con los labios curvados con frialdad.
El príncipe Kang no regresará con vida. El príncipe heredero no tiene ninguna posibilidad de acceder al trono. La familia Tang, guardianes del Ministerio de Guerra, confidentes del emperador, claramente conocían verdades que nadie se atrevía a decir. No dije nada, solo regresé a casa para reunir pruebas de que Jia Qing había planeado la muerte de mi padre. Y pronto llegó la noticia. Aunque el príncipe Kang ganó la batalla, durante el regreso a casa fue emboscado y asesinado. Debería haber muerto con honores, recordado como leal. Pero el vicegeneral reveló pruebas irrefutables de que años antes, cuando Jia Qing fue capturada por la esposa de un enemigo, el príncipe Kang había negociado con el enemigo para salvarla. Así las incursiones en la frontera se convirtieron en invasiones, y las fortalezas fueron cayendo una tras otra. El emperador, enfurecido, ordenó que toda la familia del príncipe Kang fuera encarcelada, a la espera de su ejecución. Jia Qing entre ellos. El príncipe heredero también estuvo implicado. Aunque aún no se había unido, su alianza lo manchó. Fue despojado de su título y enviado como príncipe fronterizo a las tierras baldías. La emperatriz perdió la autoridad sobre el harén confinada y pronto sería depuesta. Y yo, una vez arruinada por Jia Qing y las intrigas del príncipe heredero, fui elevada por la gracia imperial, ennoblecida como dama del condado, para vivir en la riqueza y la comodidad. En la casa de té volví a encontrarme con la joven dama Tang. Me dio un golpecito amargo en el brazo. Eres muy afortunado. En un instante ennoblecido, tu matrimonio libre, tu camino abierto. Arqueé una ceja con una sonrisa. Si un día tú también te quedas sola, el emperador te concederá una gran clemencia. La joven Tang agitó las manos rápidamente. Mi padre vive. Nunca me dejarán solo. Sonreí levemente contemplando el resplandeciente atardecer, y me alejé. Sola, ¿qué importa? Al menos tengo paz. ¿Quién se atreve a decir que no es plenitud? Una plenitud que solo me pertenece. ¿Cuántas mujeres, como en mi vida pasada, sepultadas bajo la farsa de la castidad, murieron en vano? Al regresar a casa, vendí todo lo que tenía para abrir una clínica, criar sanadoras, fundar escuelas para niñas, para que menos mujeres murieran por calumnias, por la violación de las verdades más íntimas. El camino es duro. Pero creo que, aunque largo, paso a paso se alcanzará. El fin.